Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sigue vigente la polémica sobre el tope de la tasa de usura, una medida que continúa afectando tanto a personas como a empresas a la hora de adquirir créditos. Hoy nos acompaña Nicolás Villa, CEO de la fintech Platam, para analizar el papel que tiene esta medida. El Comité de la Regla Fiscal advirtió nuevas preocupaciones a raíz del insuficiente recaudo tributario, el exceso del gasto del gobierno Petro y también los altos costos del endeudamiento estatal. Propuesta de cambios para priorizar la entrega de los subsidios de Mi Casa Ya. Entre las ideas anunciadas está dar más prioridad a poblaciones vulnerables. La propuesta ya fue criticada por diferentes sectores. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la tasa de usura y de la polémica que hay alrededor del papel de este tope que hay en las tasas de interés. Quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Nicolás Villa. Él es el CEO de Platam para analizar todo lo relacionado con este tope, con esta tasa de interés que es aparentemente fijada por la Superintendencia Financiera. ¿Es así? ¿La tasa de usura se produce producto de las fuerzas del mercado o es establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia? Es una mezcla entre las dos. Realmente la tasa de usura es ese límite máximo legal que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos en Colombia. Y se calcula mensualmente por la superintendencia equivalente al 1.5 veces la tasa de interés bancario corriente. Entonces su propósito en teoría es proteger a los consumidores de intereses excesivos y abusos en el sistema financiero. Sin embargo, diversos estudios demuestran que esta regulación, aunque está bien intencionada, ha tenido efectos adversos. Digámoslo, popularmente no se dan garra cobrándonos créditos a los colombianos. Así es, Víctor. Sin embargo, en un libre mercado los precios tienden a, a equilibrarse, pero cuando nosotros estamos dando un crédito, nosotros hacemos un análisis financiero del riesgo que tiene ese crédito. Entre mayor riesgo, mayor pérdida voy a tener porque hay gente que va a dejar de pagar. Cuando yo pongo un límite, hay personas que tienen un riesgo mayor que yo dejo por fuera del financiamiento formal. Como resultado, entonces, muchas MIPYMES y muchas personas se quedan sin acceso al crédito formal y terminan recurriendo a estas alternativas informales que tienen tasas muchísimo mayores y que también tienen prácticas coercitivas e ilegales para el recaudo del dinero. Entonces, usted comparte esa teoría que tienen algunos estudios técnicos de que la tasa de usura es el límite en las tasas de interés que obliga a los bancos a no cobrar intereses por encima de esa barrera, eventualmente hace que muchos colombianos sean expulsados hacia el gota a gota, por ejemplo. Claramente, porque nosotros ponemos un techo sobre el ingreso que puede tener una entidad financiera o una entidad de crédito sobre un préstamo específico. Como hay un riesgo asociado a cada crédito, hay una pérdida asociada a esos préstamos que se están dando. Si el riesgo es mayor, la pérdida usualmente tiende a ser mayor. Entonces, si yo no tengo espacio para tener un margen de rentabilidad dentro de esa tasa máxima y el riesgo que estoy tomando, entonces voy a simplemente no acceder a darle crédito a una población. En algún momento, hace 2 años, la tasa de usura alcanzó a estar muy cerca del 47% efectivo anual. Después, con el ciclo bajista de tasas de interés del Banco de la República, pues la tasa de usura y digamos todas las tasas de interés del sistema financiero empezaron a bajar. Eso permitió que la tasa de usura también cayera, inclusive hoy está por debajo del 30% efectivo anual. ¿Esa reducción tan fuerte excluye a mucha gente del sistema financiero formal? Se han demostrado diferentes estudios, incluso estudios del Banco de la República. Ahorita Colombia FinTech también publicó un estudio bastante interesante sobre el impacto que tiene en la exclusión financiera la tasa de usura. Entonces la respuesta es sí, claramente entre menor sea la tasa de usura, el segmento más riesgoso se va quedando por fuera.
Entiendo. Bueno, aquí ponemos la tasa de usura vigente para este mes de abril, 25,62% efectivo anual. Pero es una teoría bastante interesante porque la medida es bien intencionada, ¿no? Buscar que los bancos no sean usureros, pero al contrario está generando un efecto perverso aparentemente, y es que la gente por ese límite no encuentra créditos formales y termina acudiendo al gota a gota. ¿Cuál podría ser la solución? La solución en Colombia es bastante compleja porque la tasa de usura es una práctica que lleva bastantes años. Entonces, eliminarla, digamos que tiene una complicación. Lo que nosotros proponemos y también lo que propone Colombia FinTech es hacer cambios paulatinos para entender que no todos los segmentos son homogéneos, que los segmentos realmente son heterogéneos, que tienen diferentes niveles de riesgo y que por lo tanto deben tener diferentes tasas máximas. Cuando hacemos estos cambios y entendemos, uno, que puede haber diferentes formas de calcular la tasa de usura para no incluir, por ejemplo, créditos que tienen subsidios específicos y para crear diferentes segmentos en las tasas máximas, pues empezamos a incluir a diferentes poblaciones en el sector financiero. Una última pregunta, doctor Villa. Entonces, usted no está digamos, entre los que piden que se elimine esta tasa de interés, esta tasa de usura, este control de precios o control sobre las tasas de interés, sino que se moderen en algunos casos esos límites? En Platam, en donde nos dedicamos a financiar a MIPYMES en el país, sobre todo financiamiento productivo y factoring, creemos que eliminar la tasa de usura sin un marco de protección al consumidor realmente no es la solución. Sí pensamos que el sistema necesita una reforma, que la regulación debe permitir modelos más flexibles que diferenten este tipo de productos, tipos de riesgo y que usen sobre todo tecnología para una supervisión más dinámica. Una opción viable es esas tasas diferenciadas por segmento, por movilidad, como propone Colombia FinTech. Y esto permitiría a muchas empresas legales competir con modelos sostenibles y desincentivar realmente el crédito informal que pone en riesgo a los colombianos, y esto está muy claro. Pues bueno, ahí está entonces la discusión sobre la tasa de usura, que se vuelve muy vigente esa discusión por la fuerte caída que ha tenido esta tasa de interés, por lo menos para créditos de consumo, lo que aparentemente estaría expulsando a personas que, digamos, por su nivel de riesgo no les pueden prestar por debajo de este límite y les toca acudir al crédito informal. Veremos qué sigue ocurriendo. Hay pronunciamientos también del superintendente financiero, pero le agradecemos mucho, doctor Villa, por acompañarnos hoy aquí en Signo Pesos. Víctor, muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes, saludos. Desde la plataforma Platam. Nosotros hacemos una breve pausa, ya regresamos con más información. Vamos a hablar del difícil panorama fiscal de Colombia. Y regresamos para hablar de la compleja situación fiscal que vive el país. Cuando hablamos de temas fiscales nos referimos a ese balance que hay entre los ingresos, los gastos de una nación, el endeudamiento de un país. Y aunque la economía colombiana se viene reactivando, el gran palo en la rueda en este momento, la mayor preocupación es la difícil situación fiscal, porque hay un roto enorme, una gran diferencia entre lo que gasta el gobierno nacional y los ingresos, y pues eso se tiene que cubrir vía endeudamiento. A eso se le conoce como el déficit fiscal. La deuda del país viene creciendo y hoy conocimos nuevas advertencias, por ejemplo, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es un organismo técnico independiente creado por la ley colombiana para hacer precisamente esta tarea: advertir al gobierno nacional si está manejando bien o no las finanzas públicas. Y dentro de los mensajes más importantes conocidos hoy por este comité o emitidos hoy por este comité, CARF, como se le conoce técnicamente, por lo que vemos la situación fiscal del país no estaría mejorando y al contrario se estaría deteriorando. Dentro de los principales mensajes tenemos este: el balance fiscal primario en la última medición, que es con corte a febrero de este año, pues muestra un deterioro. ¿Por qué? Porque este déficit fiscal primario, que es el que excluye el pago de intereses de la deuda,
debería ir en un 0,2% del PIB, ese déficit, o menos 0,2% del PIB. Y la última medición de este comité lo ve en 0,9% del PIB, es decir, según las propias metas del gobierno nacional, ese déficit está mucho más grande y ya con eso aparentemente se estaría incumpliendo con la regla fiscal. Otros mensajes: el recaudo tributario, digamos que ha venido creciendo un poquitico, pero no lo suficiente frente a las metas del gobierno nacional. A febrero ese recaudo ronda los 50 billones de pesos. El crecimiento real, es decir, descontando la inflación, es de 0,9%. En términos nominales, el crecimiento de 6,2%. Deberíamos estar creciendo a tasas superiores al 20% para no tener un mayor desajuste fiscal. Así que estamos colgados también en materia de recaudo tributario frente a las metas del propio gobierno nacional. El gasto fiscal del gobierno en el primer trimestre de este año, dice CARF, 5,3% del PIB, y dice que es un gasto mucho mayor frente al mismo periodo del año pasado y frente al promedio de los últimos 5 años. Así que el gobierno sigue teniendo presiones muy fuertes por el lado del gasto, y dentro de las recomendaciones del comité se encuentra una, por ejemplo, de hacer ajustes por el lado del gasto, gastar menos en el país. Hay otras preocupaciones por la caja que tiene el gobierno en el Banco de la República, es decir, el cash, la plata con la que puede contar inmediatamente. Es una caja que se encuentra en 10 billones de pesos y que es la cifra más baja frente a las últimas mediciones o frente a los registros históricos que se tienen. Y bueno, hay otras preocupaciones porque esta situación fiscal está generando mayores costos de endeudamiento. Cuando el gobierno sale a pedir plata prestada, tiene que pagar mayores tasas de interés, y eso le resta capacidad al gobierno para contar con recursos del presupuesto que se puedan dirigir hacia otras políticas públicas, por ejemplo, porque estamos destinando casi que una tercera parte del recaudo tributario para pagar solo intereses de nuestra deuda. Por eso se han generado unos riesgos medidos por un indicador que se llama el CDS, unos riesgos, inclusive hay una mayor percepción de riesgo sobre Colombia frente a otros países de América Latina, y por eso al final la advertencia que hace CARF al gobierno nacional es para que haga ajustes más fuertes, más significativos, o por el lado de los gastos, disminuyendo gastos, o por el lado de los ingresos, aumentando los ingresos de la nación. Esa es entonces la advertencia, la última advertencia de CARF. En más información, el gobierno propuso cambios en el programa de subsidios de vivienda Mi Casa Ya. Entre las ideas anunciadas está dar más prioridad a las poblaciones más vulnerables. El proyecto ya generó algunas críticas dentro de ciertos sectores. Veamos. Este proyecto de resolución del Ministerio de Vivienda plantea nuevos criterios para entregar subsidios de Mi Casa Ya. La propuesta busca priorizar la entrega a ciertos grupos de la población. Dentro de la población a priorizar deben estar incluidas las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, las trabajadoras del sector informal y las madres comunitarias. Los subsidios se asignarían inicialmente a los hogares en estado interesado cumple, que son esos que ya completaron todos los requisitos exigidos y están a la espera de recibir la ayuda monetaria. Dentro de este grupo se establecería ese orden de prioridad que establece el documento. Sin embargo, existen algunos sectores que critican la propuesta, asegurando que el gobierno genera expectativas que no son fáciles de ejecutar. No es solo firmar la resolución y ver cómo se defienden solo los hogares. Acordémonos que hay hogares de otros segmentos, hogares ganan 2 salarios mínimos de ingresos, que tienen 2 salarios mínimos de ingresos, que llevan 3 y 4 años ahorrando para su vivienda, y así todo no les dieron el subsidio. ¿Qué va a garantizar que estos hogares, que ni siquiera llegan a los 2 salarios mínimos, van a tener un crédito hipotecario? Al gerente de Lonja de Propiedad Raíz de Antioquia también le preocupa los recursos que destinó el gobierno para la entrega de subsidios para las familias más vulnerables. Solo hay 20.500 subsidios garantizados para este año, de los cuales hay más de 6.000 preasignados. Yo creo que tampoco tiene ni siquiera pues la capacidad fiscal en este momento. No obstante, creo que lo que más afectó al sector en ese primer año, donde se empezaron a dilatar las entregas, lo que le sucedieron a proyectos ya terminados,
donde no se pudieron cobrar los subsidios, donde no se pudieron entregar la vivienda, fue lo que más afectó. El proyecto de resolución estará disponible para consulta pública hasta el 25 de abril de 2025. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Estos son los países que tienen el mayor número de personas billonarias. Estados Unidos en primer lugar, 902. China en segundo lugar, 516. India en tercer lugar, 205. Después Alemania, 171. Y Rusia, 140 billonarios. Aquí es importante recordar que una persona se considera billonaria cuando su patrimonio tiene más de $1.000 millones. Hasta aquí esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información económica. Una feliz noche para todos.